Desde la capital de los Estados Unidos, transmite Washington TV. Noticias Washington TV, el noticiario más completo de la televisión americana, con noticias, información y opinión. La responsabilidad social no es hacerse cargo del otro, sino hacerlo conducente para que el otro no necesite que nadie se haga cargo de él. Lectura del resumen de las noticias más destacadas de hoy jueves 19 de febrero de 2026, aportadas por diversas fuentes periodísticas reconocidas y confiables. Noticias de Hispanoamérica. Venezuela recibió oficialmente el certificado que acredita la inscripción del periódico Correo del Orinoco en el registro Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe de la UNESCO. Esta distinción es el resultado de un exhaustivo expediente elaborado por un equipo multidisciplinario de investigadores. Bajo el título La voz del Libertador resuena en el Correo del Orinoco 1818-1822, el equipo presentó una selección rigurosa de la colección del periódico fundado por Simón Bolívar. En Venezuela, la presidenta encargada Delcy Rodríguez recibió en el Palacio de Miraflores al primer ministro de Qatar. El Estado venezolano adeuda 4.550 millones de euros, unos 5.370 millones de dólares, al grupo energético Repsol, según su informe financiero anual. Atracó en el puerto de Bilbao el primer cargamento de petróleo venezolano adquirido por Repsol desde la intervención de la administración del presidente Trump en Venezuela. De acuerdo con una publicación de El Correo, el buque transporta un cargamento con un fuerte valor simbólico, pues marca el inicio de una etapa inédita para la petrolera española, que mantiene intereses estratégicos en territorio venezolano. El crudo será procesado en la refinería de Petronor, ubicada en el País Vasco. El incremento de la producción petrolera de Venezuela para este año representará un 30 o un 40% de la oferta global, indicó el secretario de Energía de Estados Unidos. La Fiscalía de Estados Unidos presentó nuevas acusaciones contra Nicolás Maduro, en las que lo señala por supuestamente vender pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes latinoamericanos. El documento judicial de 25 páginas y desclasificado a finales de 2025 detalla que Maduro presuntamente cometió estos actos entre 2006 y 2008, cuando ocupaba el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Inversión extranjera en Guyana creció tras disminuir tensión con Venezuela. También Guyana está planeando la construcción de un segundo gasoducto que transporte gas natural desde sus yacimientos petroleros en aguas profundas hasta la costa, donde se utilizará para la generación de energía y otros desarrollos industriales. El gobierno de Trinidad y Tobago se muestra optimista respecto a que dos proyectos emblemáticos de gas costa afuera con la vecina Venezuela serán operados por Shell, BP y la Compañía Nacional de Gas de Trinidad. Este proyecto seguirá adelante en medio de cambios políticos en el país de la OPEP, dijo el miércoles el ministro de Energía de la Nación de Dos Islas. El Congreso de Perú eligió el miércoles 18 de febrero al octogenario parlamentario de izquierda José María Balcázar como nuevo presidente interino del país. De acuerdo con los analistas consultados, el sistema vigente en Perú permite que el Congreso remueva a los presidentes con relativa facilidad. Esta posibilidad está sustentada en dos factores, dicen los expertos. Por un lado, la Constitución, que entró en vigor durante el gobierno de Alberto Fujimori entre 1990 y el año 2000, donde se encuentra establecido que el Congreso puede declarar la vacancia del presidente si considera que éste cae en permanente incapacidad moral. Por otro lado, la propensión de los actores políticos a querer utilizar este mecanismo como herramienta de negociación y presión. Esta combinación representa una manzana envenenada que está pudriendo a la democracia peruana.
En un contexto de resquebrajamiento integral de la sociedad cubana y con todas las cartas en contra para la continuidad del régimen, La Habana acentúa el patrón represivo como estrategia de permanencia. Así, el más reciente informe del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa confirmó un inicio de año marcado por el endurecimiento sistemático del control estatal sobre el discurso público, toda vez que solo en enero documentó 114 agresiones contra la libertad de expresión y de prensa en la isla. Según el Miami Herald, Marco Rubio sostiene conversaciones con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, llamado El Cangrejo, nieto de Raúl Castro y operador clave del conglomerado militar Gaesa, que controla buena parte de las divisas del régimen, aunque fuentes diversas niegan esta posibilidad por la demostrada torpeza intelectual del personaje cubano. La empresa canadiense Sherritt International, con sede en Toronto, anunció que tiene previsto suspender las operaciones en su mina de níquel y cobalto en Cuba debido a la escasez de combustible. El secretario de Estado, Marco Rubio, sancionó al director de prisiones de Nicaragua, Roberto Clemente Guevara Gómez, por su implicación en graves violaciones de derechos humanos. Rubio exigió rendición de cuentas al régimen Murillo Ortega y reiteró el llamado a la liberación de todos los presos políticos. Noticias de Washington, D.C. El presidente Trump se lanza a la campaña electoral, anuncia mitin en Georgia e insiste en la prueba de ciudadanía para votar. La vocera de la Casa Blanca afirmó que Cuba es un régimen que está cayendo y que el país se encuentra en colapso, reiterando que para Estados Unidos lo ideal es ver una Cuba verdaderamente libre y próspera. El actual escenario no es sostenible y el régimen debe hacer cambios muy dramáticos y muy pronto. El Pentágono estaría presionando a 4 compañías con grandes laboratorios de inteligencia artificial, entre ellas Anthropic, para que permitan al ejército utilizar sus herramientas para todos los fines legales, incluido la recopilación de inteligencia, el desarrollo de armas y las operaciones en el campo de batalla. Se trata de nuestras tropas y de la seguridad del pueblo estadounidense. El mercado de criptomonedas sufrió un duro golpe cuando el Bitcoin se desplomó por debajo de los $60,000, desencadenando una venta masiva que evaporó aproximadamente $40,000 millones de capitalización bursátil en solo media hora. La caída se produce en un contexto de aversión global al riesgo, impulsada por la incertidumbre geopolítica ante las próximas negociaciones entre Estados Unidos e Irán y las dudas sobre la política monetaria de la Reserva Federal, factores que han llevado a los inversionistas a refugiarse en activos tradicionales como el oro. El Bitcoin ya acumula una caída del 28% en lo que va de 2026, su peor inicio del año desde 2018. Se reveló que la empresa de la familia Trump ha solicitado registrar los derechos de marca sobre el nombre del presidente para su uso en aeropuertos, tras propuestas de renombrar infraestructuras cercanas a sus propiedades en Florida. A un año de haber asumido la presidencia, Trump mantiene una agenda agresiva de Estados Unidos primero, marcada por aranceles, una postura firme contra el gobierno de Cuba y tensiones constantes con el Congreso por el presupuesto federal. Una coalición de grupos defensores de la salud y el medio ambiente demandó este miércoles a la Agencia de Protección Ambiental, impugnando su decisión de echar a un lado los hallazgos científicos que han servido por años a Estados Unidos para regular las emisiones de gases de efecto invernadero y combatir la crisis climática. A un año de haber regresado a la Casa Blanca, Donald Trump enfrenta una seguidilla de 7 derrotas electorales consecutivas que encendieron las alarmas dentro del Partido Republicano. El último golpe llegó desde Luisiana, donde la demócrata Chastity Martínez ganó con el 62% en un distrito que en 2024 había respaldado al líder republicano
por 13 puntos. El deterioro electoral coincide con una desaprobación presidencial que oscila entre el 56 y el 63%, según encuestas difundidas incluso por medios afines. La economía sigue siendo una preocupación central para el 70% de los estadounidenses, mientras que las redadas migratorias del ICE y episodios de violencia policial detonaron protestas masivas y tensaron la relación con votantes latinos. Noticias de Virginia. En Centreville, un residente hispano, Edgardo González, ha sido aclamado como héroe tras rescatar a un vecino de una casa en llamas tras una explosión de gas natural subterránea hace pocos días. Continúa el debate sobre la posible construcción de un casino en el condado de Fairfax. Aunque el proyecto avanzó en la Cámara de Delegados, la oposición comunitaria sigue siendo fuerte. Noticias federales. Hasta 10 esquiadores se encuentran desaparecidos tras una avalancha cerca de Truckee, en California, informaron las autoridades. La oficina del sheriff señaló que al menos 6 esquiadores sobrevivieron a la avalancha y permanecían en el lugar donde seguían esperando a los equipos de rescate. Las otras 10 personas estaban desaparecidas. Autoridades federales y de Minnesota están investigando la presunta paliza propinada a un ciudadano mexicano por agentes de inmigración el mes pasado para establecer qué causó las 8 fracturas de cráneo que dejaron al hombre en una unidad de cuidados intensivos en Minneapolis. Noticias internacionales. La propiedad de tus sueños al alcance de tu mano. Red Financiera Americana y su agente José Semidey te la harán realidad. Usando el código 25 recibirás hasta $1,000 de descuento en tus gastos de cierre si apruebas las condiciones. Contacto jlsemidey@gmail.com o al teléfono 1571-426-9950. Las negociaciones trilaterales de este miércoles entre Rusia y Ucrania, mediadas por Estados Unidos, concluyeron en Ginebra al cabo de unas 2 horas, anunció este miércoles el negociador ruso, y las negociaciones transcurrieron durante 2 días. Han sido difíciles pero sustanciales. Mientras Putin sigue atacando el sistema eléctrico para asesinar por frío a la población civil ucraniana, Ucrania informó haber atacado más de 1.200 objetivos rusos en las últimas 24 horas, mediante sus fuerzas de sistemas no tripulados, enfocándose en posiciones de artillería y logística. Ha logrado recuperar cerca de 200 kilómetros cuadrados de territorio invadido por Rusia, su avance más rápido desde 2023, y hoy mismo se reportó un ataque con drones que dejó un depósito de petróleo en llamas en territorio ruso y neutralizó 29 de los 37 drones lanzados por Rusia anoche. Hungría y otros países cercanos al Kremlin han suspendido los envíos de diésel a Ucrania, lo que complica la logística militar y el calentamiento de hogares en pleno invierno. Israel ha elevado su nivel de alerta ante lo que fuentes de inteligencia describen como indicios de un posible ataque conjunto con Estados Unidos contra Irán en los próximos días. El mando de la retaguardia ha recibido instrucciones de preparar a la población ante una posible respuesta de Teherán. Desde Washington, la Casa Blanca ha sugerido que existen muchos argumentos para un ataque si Irán no acepta un acuerdo definitivo sobre su programa nuclear. El gobierno de Israel ha autorizado que 10,000 palestinos de Cisjordania acudan a rezar a la mezquita de Al-Aqsa los viernes del próximo Ramadán en un intento por rebajar la tensión. El secretario de Estado, Marco Rubio, tiene previsto viajar a Israel la próxima semana para discutir con Netanyahu los avances en las negociaciones nucleares con Irán y el papel de Israel en el nuevo orden regional. Un grupo de rabinos influyentes ha enviado una carta al primer ministro Netanyahu exigiendo detener el nuevo programa que permite a mujeres
servir en el cuerpo de blindados, calificándolo de desastre. A pesar de las críticas de estos sectores ultraortodoxos, las mujeres continúan sirviendo en unidades de combate. Recientemente la Corte Suprema ha tenido que intervenir para proteger programas de integración femenina en el cuerpo de blindados frente a estas presiones religiosas. El presidente polaco defiende públicamente el derecho de Polonia de contar con su propio arsenal nuclear para garantizar su independencia, subrayando que al estar al borde de un conflicto armado, la seguridad nacional no puede estar en manos de terceros. Un informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos revela que los sumergibles nucleares de Pekín están por detrás de sus equivalentes estadounidenses y europeos en términos de calidad, refiriéndose a estándares de ingeniería, reducción de ruido y desempeño en patrullas estratégicas. El Papa León XIV no se sumará a la Junta de Paz del presidente Trump, afirmó su principal diplomático, quien añadió que las situaciones de crisis deben dejarse en manos de las Naciones Unidas. En respuesta a la negativa del Vaticano, la Casa Blanca declaró el miércoles que la decisión era profundamente desafortunada. La administración quiere que todos los invitados a unirse a la Junta de Paz se unan porque busca supervisar la reconstrucción de un territorio que ha estado plagado de violencia, derramamiento de sangre y pobreza durante demasiado tiempo, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca. En Corea del Norte, Kim Jong-un otorgó nuevos apartamentos a familiares de soldados que murieron combatiendo junto a las fuerzas rusas en Ucrania. Según medios estatales, Kim describió el gesto como una recompensa por su sacrificio. Condenan a cadena perpetua al expresidente de Corea del Sur por insurrección tras declarar la ley marcial en 2024. En Londres arrestan al infame expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, por vínculos con el caso Epstein. Este fue el boletín noticioso de Washington TV, la televisión del futuro ahora, siempre pendiente de las necesidades informativas de su audiencia. Desde la capital de los Estados Unidos, transmite Washington TV. Saludos de nuevo con ustedes aquí en Washington TV, su espacio en la jugada News. Ustedes terminan de escuchar nuestras noticias en habla hispana con nuestro compañero Rafael Marrón. Así que es hora de nosotros ingresar como todos los días aquí en este breve espacio donde informamos sobre el aspecto deportivo. Y vamos con noticias nuevamente no muy agradables en el mundo del béisbol de las grandes ligas y en el inicio de los llamados entrenamientos primaverales, los sprint trainers. Y es que Anthony Santander, el venezolano que en un momento fue uno de los mejores jugadores de los Orioles de Baltimore y eso le valió ser adquirido por los Azulejos de Toronto, bueno, pareciera que otra vez se va a perder una muy buena parte de la temporada, ya que nuevamente deberá o ya pasó por el quirófano por un problema que tiene en la lesión de su hombro izquierdo, y esto aproximadamente pudiera tardar hasta 6 meses para recuperarse y estar de nuevo en los terrenos de juego. Recordemos que Toronto, luego de esa campaña que tuvo con Baltimore, donde despachó 40 y tantos jonrones, fue adquirido por $92.5 millones. Pero esa inversión no le ha dado rédito al cuadro de Toronto, que quedó subcampeón de la Serie del Caribe. Espera ahora que nuevamente, si esta lesión se recupera en su totalidad, pueda entonces rendir lo que espera Toronto y lo que espera también Anthony Santander. Quien tampoco va a estar para el llamado Open Day es el venezolano Bruce Graterol, de los campeones Dodgers de Los Ángeles. Graterol también tiene un problema en su hombro izquierdo. No ha pasado por el quirófano, pero se estima
que muy posiblemente no esté para los primeros días del arranque de la temporada del 2026. Y todavía se cierne la incertidumbre en torno a Pablo López de los Mellizos de Minnesota, que si va a pasar o no por el quirófano para su segunda intervención del Tommy John, que lo estaría dejando prácticamente fuera de la temporada 2026. Así que muchas expectativas negativas con los lanzadores y jugadores del béisbol venezolano que hacen vida en las grandes ligas. Pero hablando del béisbol venezolano, de la LVP, ya terminada prácticamente el año pasado, bueno, 4 managers han quedado desempleados. Nos estamos refiriendo a José Alguacil de los Leones del Caracas, que junto a Luis Ojo como gerente general no van a repetir con la manada capitalina. Tampoco Marco Davalillo lo estará haciendo con los Tiburones de La Guaira. Osvaldo Guillén al parecer tampoco seguirá con los Tigres de Aragua, y lo propio pasa con Lipson Nava de las Águilas del Zulia. Todavía no se escucha quiénes podrían ser los sustitutos, aunque en el caso del Caracas ya el propio Omar Vizquel se ofreció como manager del equipo capitalino, pero todavía no hay noticias referentes a su contratación. Los que han sido ratificados son César Isturi de los Cardenales de Lara, Henry Blanco de los Bravos de Margarita, Drubal Cabrera de los Caribes de Anzoátegui y el manager campeón Yadier Molina de los Navegantes del Magallanes. No ha sido ratificado, pero se estima que en cualquier momento la nave turca lo ratifique como el manager para la venidera temporada. En la Copa Libertadores de América, todos los resultados de la jornada de ayer terminaron por la mínima diferencia. El O'Higgins venció en su casa el O'Higgins chileno 1-0 al Bahía de Brasil. Barcelona del venezolano César Farías debutó con muy mal pie, cayendo en casa 0-1 ante el Argentino Junior, y esto prácticamente pudiera dejar por fuera al cuadro del Barcelona. Y Nacional de Potosí, en la altura de 4.000 metros allá en Bolivia, venció 1-0 a Botafogo, lo que significa que los 3 partidos se van a definir en la vuelta, pero quien tiene un poquito más de ventaja es Argentino Junior. Hoy se estará cumpliendo la segunda ronda de la fase 2, donde Juventud de Uruguay se estará enfrentando al Guaraní de Paraguay, y cierra el Deportivo Táchira a las 8:30 de la noche contra el Deportes Tolima de Colombia. Se estima que pueda tener una mayor convocatoria del partido pasado, que apenas contra el Stronger de Bolivia tuvo tan solo 25.000 personas. En los resultados de ayer del playoff de la Liga de Campeones, el Carabao cayó 1-6 ante el Newcastle. 6-1 gana entonces Newcastle, que prácticamente ya sella su pasaporte a el llamado fase final de la Liga de Campeones. El Bodo Glimt de Noruega congeló al Inter de Milán y le ganó 3-1, mientras que el Bruja y el Atlético de Madrid empataron a 3 y el Olympiacos cayó 0-2 ante el Bayer Leverkusen. En la CONCACAF, el Defense Force de Trinidad cayó 0-5 ante el Philadelphia Union. La Universidad Dominicana cayó 0-4 ante Cincinnati, y el Cartaginés de Costa Rica empató 5 goles con el Vancouver Whitecaps. Hoy el Sporting de San Martín se estará enfrentando a Los Ángeles Galaxy. Hoy también habrá el partido de ida de la Recopa Suramericana, donde el Lanús, campeón de la Copa Suramericana, se estará enfrentando en su casa al Flamengo, campeón de la Libertadores, con arbitraje venezolano encabezado por Alexis Herrera. Finalizamos con los tests de Bahrein de la Fórmula 1 en el circuito internacional, donde Lando Norris registró el primer tiempo en la tanda matutina por encima de Max Verstappen. Norris dejó un tiempo de 1 minuto con 33 segundos y 453 décimas por arriba de lo que pudo hacer Max Verstappen, que tuvo un tiempo de 1:35 con 584. Así que comienza prácticamente ya con las nuevas modificaciones de la Fórmula 1, la lucha entre Lando Norris, o decir la McLaren, y la Red Bull de Max Verstappen, que ahora tendrá como compañero a Isaac Hack de Francia. Así que bueno, con esto nosotros finalizamos por el día de hoy aquí en La Jugada News por Washington TV, la televisión del futuro ahora, y ustedes van a continuar con La Chica del Tiempo aquí en Washington TV. Será hasta mañana. Desde la capital de los Estados Unidos, transmite Washington TV.